La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tiempo de Cuaresma. También es tiempo de reflexionar a través de su programa Descubrir. Hoy voy a hablar acerca de los 3 pilares de la Cuaresma. Es como, si usted me está viendo por televisión, hay una cámara frente a mí. Hay un trípode. Y tiene 3 patas, por decir así, que sostienen la cámara. Entonces, la Cuaresma también, si la queremos vivir plenamente, hay 3 aspectos que la sostienen y que nosotros tenemos que vivirlo conscientemente, no hacerlo por hacerlo, sino un nivel de conciencia que me lleva a replantear la vida, que enriquece mi vida espiritual, que me promueve a una experiencia que va transformando mi mente y mi corazón. Hablemos de los 3 pilares de la Cuaresma. Esto es bíblico. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Voy a tomar del versículo 1 al 6 y del 16 al 18. Repito, San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 6 y versículo del 16 al 18. Antes que se me olvide, quiero agradecer sinceramente a aquellos hermanos de las diferentes radios católicas que retransmiten este programa. Gracias sinceramente. Sé que hay radio en diferentes diócesis que pues han tenido a bien bajar el audio de estos mensajes de Descubrir y compartirlo a través de su programación. Qué bueno, pues me alegra mucho y esto nos motiva a todos, porque no solamente soy yo, hay muchas personas que intervienen para la producción de este programa. Vayamos a la Sagrada Escritura entonces, San Mateo capítulo 6. Insisto, lo divido en 2 partes, del versículo 1 al versículo 6 y del versículo 16 al 18. Prepare su corazón porque Dios tiene una sorpresa para usted este momento a la luz de la palabra del Señor. Dice, Jesús está hablando y dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagan limosna, no lo vayáis trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Versículo 3. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos al versículo 16 al 18. Cuando ayunes, no pongas cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. A mí me llama poderosamente la atención cómo Jesús insiste en una frase. Y tu Padre, y tu Padre, y tu Padre. Creo que la Cuaresma nos lleva a un sentido, estos 3 pilares, a entender que nuestra vocación es vocación de hijos de Dios. Es lo primero. Dios es un Padre y un Padre amoroso. Y este Padre me anima a orar, me anima a ayunar,
me anima a la limosna. Pensemos un poco. Me encontré una frase o un pensamiento de San Juan Pablo II. Es un poco extenso, pero tiene una riqueza grandísima. Lo voy a leer a continuación. Dice, la oración, la limosna y el ayuno requieren ser comprendidos más profundamente. Si queremos insertarlos más a fondo en nuestra vida y no considerarlos simplemente como prácticas pasajeras que exigen de nosotros solo algo momentáneo o que solo momentáneamente nos privan de algo. Con tal modo de pensar, no llegaremos todavía al verdadero sentido y a la verdadera fuerza que la oración, el ayuno y la limosna tienen en el proceso de la conversión a Dios y de nuestra madurez espiritual. Una y otra van unidas. Maduramos espiritualmente, convirtiéndonos a Dios, y la conversión se realiza mediante la oración, como también mediante el ayuno y la limosna, entendidos adecuadamente. Me fascinó esta frase, que es un poco extensa, pero que tiene que hacer conciencia en cada uno de nosotros. En otras palabras, la oración, la limosna y el ayuno no pueden quedarse con simplemente prácticas externas. Tienen que llegar a la vida, transformar nuestra vida, renovar nuestra conciencia de cristiano. Por eso, si fíjese bien, empecemos con la oración. La oración implica apertura a Dios. La oración es más que palabras. Esto es muy importante decirlo. La oración es más que palabras, más que memorizar, más que recitar palabras memorizadas, como el Padre Nuestro y el Ave María, que son válidos. Pero la oración es apertura a Dios. En la oración o a través de la oración, nuestra vida cristiana se va fortaleciendo. Nuestra vida cristiana va tomando sentido. Nuestra vida cristiana va entrando en esa profunda comunión con el Señor. Por eso es hermoso ver cómo desde esa vivencia orante, nuestro corazón también se va convirtiendo. Nuestro corazón también va adentrándose a una experiencia de mayor generosidad para con Dios, de mayor fortalecimiento contra las tentaciones. Es válido que cada uno de nosotros pensemos un momento en cómo es nuestra vida de oración. ¿Qué entendemos por orar? La oración tiene como base, dirá San Agustín, la humildad. Ese acto de orar implica sinceridad. Sinceridad en relación con nosotros mismos. Sinceridad en el aspecto de encuentro con el Señor. Sinceridad en el sentido de abrir no solamente y no simplemente mi boca, sino de abrir mi corazón al Señor, de reconocer su grandeza, su gracia, su misericordia. La oración no es, como dice Jesús, para ser vistos por los hombres. No, la oración es contemplar al Señor. La oración es más que hablar. La oración es ese encuentro íntimo con el Señor, ese encuentro que nos va proponiendo una experiencia que nos va alimentando la fe y la esperanza. La oración, como dirá un santo, es un trato con Dios. Si tú quieres vivir plenamente tu vocación cristiana, pues la Cuaresma te va educando en la oración. Volvernos orantes, volvernos orantes. Orar es más que hablar con Dios. Orar es un diálogo, donde también Dios tiene la necesidad de ser escuchado, donde yo tengo que aprender a escuchar a este Dios que se va revelando. Es la base del encuentro con Dios, es la base de la relación con Dios, porque a través de la oración se fortalece la fe. A través de la oración voy nutriéndome de este anhelo de tener una comunión más profunda con el Señor. Por eso, por ejemplo, en relación con la oración está la Eucaristía, está la Lectio Divina, está el Rosario. Todas estas riquezas espirituales que nos van nutriendo, que nos van alimentando.
porque la Eucaristía es oración. La Eucaristía es oración. Por eso, dentro del tema eucarístico está la contemplación eucarística, donde no solamente el sacerdote, la religiosa, sino nosotros los laicos estamos llamados a ser contemplativos. Estamos llamados a estar frente a Jesús sacramentado en silencio. Estamos llamados a adentrarnos. ¿Por qué? Porque esto nutre la vida espiritual. Tanto la lectio divina, tanto la adoración eucarística, tanto la Eucaristía misma como tal, como sacramento, tanto la meditación de la palabra, la oración, todo eso van nutriéndonos espiritualmente. Y ese nutrir lo que le da es fuerza a nuestra vida de fe y le da un sentido más profundo. La oración es ese encuentro personal con Dios, donde en esta cuaresma tenemos que intensificar la oración. ¿Y cómo poder intensificar este tiempo de oración en cuaresma? Bueno, toma momentos antes de comer tus alimentos, los tres, el desayuno, almuerzo o cena, pues hacer un momento de oración. Hacer un momento de oración, quizá rezar una décima del rosario en tu oficina, en el trabajo, allí, rezar un momento, una décima, no te estoy diciendo todo el rosario. Quizás antes de acostarnos, con nuestro cónyuge, o tú solo, o con los hijos, rezar un rosario. En la mañana, hacer un momento de oración. O sea, la dinámica orante tiene que ser de manera continua. Si nos da la oportunidad ir ante Jesús sacramentado un momento del día, pues hacerlo. Pero que todo sea en ese sentido. El Padre Pío, me encontré una frase del Padre Pío, dice, la oración es la mejor arma que tenemos. Es una llave que abre el corazón de Dios. Repito la frase. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Entonces, la oración es más que pedir. La oración es una llave, dirá el Padre Pío, que es un arma que tenemos y es una llave que abre el corazón de Dios. Ahora hablemos un poco del ayuno. Es una práctica que todas las religiones tienen, pero el sentido cristiano del ayuno parte del dominio propio y el hambre de Dios. ¿Qué quiere decir con el dominio propio y el hambre de Dios? Más allá de pensar en el ayuno, en el tema de comida, implica también ayunar de esos vicios que vamos teniendo en la vida, vicios como la pereza, la avaricia, la vanidad, todos esos vicios que son contrarios a las virtudes. Entonces, el ayuno es un acto de la voluntad. El ayuno es un acto también de la humildad, como la oración. Ayunamos para romper esas cadenas de pecado, romper esas cadenas de dependencia, humanamente hablando, y sumergirnos a una dependencia total, plena de Dios. El ayuno tiene que ver con algo fundamental. El ayuno tiene que ver con una renuncia espiritual. Para eso también yo debo de conocerme. Debo de conocer cuáles son mis dependencias, que el café, que un refresco de cola, que un cigarrillo, que el celular, que las redes sociales, que tantas cosas, ¿no?, que hoy en día existen. Entonces, el ayuno como renuncia personal me lleva a reconocer primero cuáles son mis dependencias. Entonces, desde ese sentido de ayuno, lo que anhelo es irme liberando de estas situaciones que me privan y dedicar ese tiempo en su proceso de liberación más a la contemplación, más a la reflexión, más a examinarme a mí mismo también, más a meditar la palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que muchas veces consideramos el ayuno solo a nivel de alimento. No, el ayuno tiene que, claro, el alimento es importante, ayunar, porque muchos hemos desarrollado, por ejemplo, ese pecado de la glotonería. Entonces sí, ahí hay que poner límite. Ahora, el ayuno de alimento también hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Eso implica entonces prepararme. Puedo comenzar, si la práctica del ayuno de alimento no ha sido algo habitual en mí, puedo empezar con un ayuno
progresivo, o sea, voy a comer la mitad de mi desayuno, la otra mitad la voy a regalar, la mitad del almuerzo, de la cena. Entonces, hago eso. Si ya es un hábito, ya voy entendiendo que me abstengo de ayunar, de comida de X hora de la mañana a X hora del día, pues no ayuno, solo agua, pan, quizás solamente. ¿eh? O sea, como el ayuno es progresivo, igual que la oración, debo de ir aprendiendo a desarrollarlo. Eh, Porque el ayuno nos lleva a un ejercicio, y es al ejercicio de la libertad, al ejercicio de la libertad, frente a los apegos, frente a los malos hábitos. Entonces, el ayuno me lleva a dominar mi voluntad, a dominar mi voluntad. Por eso algunos maestros de espiritualidad hablan de que para hacer un ayuno consciente, primero hay que confesarse, luego hay que comulgar, si tu estado de vida lo permite, luego decides en qué ayunar, ya has decidido, ok. Luego haces oración durante el ayuno, porque el ayuno está ligado a la oración, entonces haces tu momento de oración durante el día de ayuno, luego al terminar el ayuno, lo puedes culminar con Eucaristía. Vas a la Eucaristía, comulgas. Entonces, es una experiencia de ayuno en ese sentido. Insisto en esto, es un sentido, el ayuno es desde un sentido de sacrificio que nos vacía de lo superficial y nos va llenando de Dios. Por lo tanto, insisto, el ayuno está en relación con la oración y en relación también con la Eucaristía. Eso es importante. El Papa León XIV, nuestro Papa actual, ha dicho algo muy hermoso sobre el ayuno. Ha dicho, el ayuno no es un simple sacrificio, sino un gesto fuerte para recordarle a nuestro corazón qué es lo que permanece y qué es lo pasajero. A mí me gustó mucho esta frase. Repito, el ayuno, dice el Papa León XIV, no es un simple sacrificio. No es que me voy a abstener, ya no como eso, no tomo este refresco de cola y aquí nada. No es simplemente, sino un gesto fuerte. Me gusta esa expresión, un gesto fuerte. Eso es hacerme violencia a mí mismo, un gesto fuerte para recordarle a nuestro corazón qué es lo que permanece, qué es lo valioso, qué es lo vital y qué es lo pasajero, o sea, lo menos importante. Entonces, el ayuno me hace ver qué tan libre o qué tan esclavo soy de mis pasiones y de las cosas de este mundo. Eso es el ayuno. Ahora adentrémonos al tema del tercer pilar de la Cuaresma, que es la limosna. La limosna es un amor al prójimo. Revelo el amor al prójimo. Por eso la limosna no es simplemente centrada en dar dinero, sino centrada en mi prójimo, en compartir con el necesitado, en poner en práctica la misericordia, reflejando el amor de Cristo al otro, especialmente el más pobre, al más necesitado. La limosna tiene un poder maravilloso de exponer la gracia de Dios desde la solidaridad a los más pobres, a los enfermos, a los necesitados. Por ejemplo, un acto de limosna es visitar al enfermo, compartir con el hambriento, con el necesitado. La limosna es lo que algunos llegan a llamarle la caridad activa, o sea, el amor puesto en práctica, el amor activo. Es una manera concreta de amar al prójimo, compartir con el necesitado, con ese hermano de tu comunidad, con tu pariente, con tu vecino, pues compartir ese amor. Por lo tanto, esto implica desprendimiento, implica aprender a ver al otro y no quedarme con la necesidad del otro, sino volver a hacer de mi vida una respuesta para el otro, compartir sus dolores. La limosna me aproxima, me acerca al que sufre. Y eso es válido. A veces hemos creído que la limosna es simplemente dar dinero a la iglesia,
Que la limosna es dar dinero únicamente a la persona que está fuera del templo y que está con la mano extendida. No, es válido que le des, pero acércate y dile, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano, fulana de tal. Ok, te doy esto, pero quiero darte una limosna más. La limosna que le dio Pedro y Juan al tullido en el templo, lea Hechos de los Apóstoles. Orar por la persona. Allí, allí. No, pero es que me da pena. Eso es limosna. Orar por la persona. No es simplemente dar dinero. No. Ponle la mano, tómale la mano y di, Señor, mira, te presento a fulano, fulana de tal. Te ruego, Dios, que le bendigas, que le ilumines y que este tiempo de Cuaresma no se nos quede fuera del templo. Que este tiempo de Cuaresma entre al templo. Eso es dar limosna también. Porque la limosna también tiene que ver con la promoción humana. ¿Es válido compartir con el necesitado? Por supuesto que sí. Pero hay un principio muy importante que cuando uno va creciendo en la fe va entendiendo. Y es lo siguiente. El ayuno sin limosna es estéril. Repito, el ayuno sin limosna es estéril. O sea, que la limosna está ligada al ayuno. Fíjate bien que este trípode, oración, ayuno, limosna, están unidas, están relacionados. Porque no solamente es orar. La oración me da fuerza. La oración nutre el ayuno. Y el ayuno se nutre cuando comparto a través de la limosna. Entonces, el culmen de todo es la limosna. Es válido orar, es válido ayunar, pero también es válido la limosna. Pero no te quedes la limosna como dar un sobrecito en la parroquia. No, también tiene una trascendencia de promoción humana. Ayudar al pobre, ayudar a la iglesia, realizar obras, las obras de misericordia, mostrar generosidad, desprendimiento, es válido. Es como que tú te propongas, en esta línea de la limosna, voy a trabajar un poco mi generosidad. Tengo un par de camisas, de blusas, de zapatos que no utilizo, pues voy a ser generoso en este tiempo de Cuaresma y lo voy a compartir especialmente con los más pobres, los más necesitados. Entonces, es importante entender esto. El Papa León XIV, en esa exhortación apostólica Dilexite, que significa te he amado, que le empezó a escribir el Papa Francisco y la finalizó el Papa León XIV, en uno de sus numerales dice, la limosna sigue siendo por el momento un medio necesario de contacto, encuentro y empatía con los menos afortunados. Por lo tanto, hagamos un momento de oración y digámosle, Señor, que en este tiempo de Cuaresma aprenda a orar, aprenda a ayunar, aprenda a dar limosna, que sea capaz de tener el encuentro contigo, que sea capaz de encontrarme conmigo mismo para que tú me liberes de mis ataduras y sea capaz de ver al prójimo para compartir lo que tú me has dado. Todo, Padre, lo coloco en tus manos, pidiendo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que nos inspire y nos anime cada día. Amén. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire en este tiempo de Cuaresma. Y recuerda, orar, ayunar y limosna son prácticas que hay que desarrollarlas para vivir en libertad y en comunión fraterna. Bendiciones.